Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en nuestro plan de estudio leyendo la Biblia en un año. Hoy estamos en nuestro día 166 y vamos a leer Primera de Reyes 12 a partir del versículo 25. Jeroboam reconstruyó la ciudad de Siquem, que está en los montes de Efraín, y se estableció en ella. Luego reconstruyó también Penuel. Pero pensó, la dinastía de David puede recuperar el reino si esta gente va a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor. Volverán a sentir afecto por Roboam, rey de Judá, y entonces me matarán y volverán a Roboam, rey de Judá. Después de haber consultado el asunto, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: Ustedes israelitas ya han ido bastante a Jerusalén. Aquí tienen a sus dioses que los sacaron de Egipto. Entonces puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de que Israel pecara, pues la gente iba a Betel y a Dan para adorarlos. Construyó también santuarios en lugares altos y nombró sacerdotes a gente del pueblo que no eran levitas. Además estableció una fiesta religiosa el día 15 del mes octavo, como la fiesta que se celebraba en Judá, y él mismo ofreció sacrificios sobre el altar. Esto lo hizo en Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había fabricado y nombrado sacerdotes para los santuarios paganos que había construido. Así pues, el día 15 del mes octavo, Jeroboam ofreció sacrificios sobre el altar que había construido en Betel. Este era el mes de la fiesta que él inventó a su antojo, declarando la fiesta religiosa para los israelitas, el mismo mes en que subió al altar a quemar incienso. Primera de Reyes 13. Los 2 reinos hasta los tiempos de Elías. Un profeta de Judá reprende a Jeroboam. Cuando Jeroboam estaba quemando incienso sobre el altar, llegó a Betel un profeta de Judá llamado por el Señor, y por orden del Señor habló con fuerte voz contra el altar, diciendo: Altar, altar, el Señor ha dicho: de la dinastía de David nacerá un niño que se llamará Josías, y que sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los santuarios en lugares altos que sobre ti queman incienso, y sobre ti quemarán huesos humanos. Aquel mismo día el profeta dio una señal prodigiosa. Dijo: Esta es la señal prodigiosa que el Señor ha anunciado. El altar se hará pedazos y la ceniza que hay sobre él se esparcirá. Cuando el rey Jeroboam escuchó la sentencia que el profesor había anunciado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: Aprésenlo. Pero la mano que había extendido para señalarlo se le quedó tiesa y no la pudo mover. En aquel momento el altar se hizo pedazos y las cenizas que había sobre él se esparcieron, conforme a la señal que el profeta había dado por orden del Señor. Entonces el rey, dirigiéndose al profeta, dijo: Te ruego que ores por mí al Señor tu Dios para que mi mano se cure. El profeta rogó al Señor y la mano del rey quedó sana como antes. Luego dijo el rey al profeta: Ven conmigo a mi casa para que comas algo y te haré un regalo. Pero el profeta respondió al rey: Aunque me des la mitad de tu palacio, no iré contigo, ni comeré ni beberé agua en este lugar, porque así me lo ha ordenado el Señor. Me dijo: No comas pan, ni bebas agua, ni vuelvas por el mismo camino por el que has ido. Y el profeta se fue por otro camino distinto para no volver por el mismo camino por el que había ido a Betel. En aquel tiempo vivía en Betel un profeta anciano, cuyos hijos fueron y le contaron todo lo que el profeta de Judá había hecho aquel día en Betel, y también le contaron a su padre lo que había dicho el rey. Y su padre les preguntó: ¿Por qué camino se fue? Sus hijos le indicaron el camino por el que había regresado el profeta de Judá. Entonces les dijo a sus hijos: Aparéjenme el asno. Ellos así lo hicieron, y el profeta montó y salió tras el profeta de Judá. Lo encontró sentado debajo de una encina y le preguntó: ¿Eres tú el profeta que ha venido de Judá? Soy yo, respondió. Ven a mi casa a comer pan conmigo, dijo el profeta anciano. Pero el profeta de Judá le contestó: No puedo acompañarte, ni entrar en tu casa, ni comer pan, ni beber agua contigo en este lugar, porque el Señor me ha ordenado claramente: No comas pan, ni bebas agua aquí, ni regreses por el mismo camino por el que te fuiste. Pero el anciano insistió: Yo también soy profeta, lo mismo que tú, y un ángel de parte del Señor me ha ordenado que te lleve a mi casa y te dé de comer y beber. Y aunque el anciano le mentía, el profeta de Judá se fue con él y comió y bebió en su casa.
Y estando ellos sentados a la mesa, el Señor habló al profeta anciano que había hecho volver al profeta de Judá, y en voz alta dijo el anciano a este: el Señor ha dicho que por haber tú desobedecido las órdenes que te dio, pues te volviste para comer y beber donde el Señor te ordenó que no lo hicieras, no reposará tu cuerpo en el sepulcro de tus antepasados. Cuando el profeta de Judá acabó de comer y de beber, el profeta anciano le aparejó el asno y el profeta de Judá se fue. Pero en el camino le salió al encuentro un león y lo mató, y su cuerpo quedó tirado en el camino. El asno y el león, sin embargo, se quedaron junto al cadáver. En eso pasaron los hombres y vieron el cadáver tirado en el camino y que el león estaba todavía junto a él. Cuando llegaron a la ciudad donde vivía el profeta anciano, contaron lo que habían visto. Al saberlo el profeta anciano que había hecho volver al otro, exclamó: este es el profeta que desobedeció la orden del Señor, por eso el Señor lo ha entregado a un león que lo ha despedazado y matado, conforme a lo que el Señor dijo. Enseguida pidió a sus hijos que le aparejaran un asno, y ellos lo hicieron así. Entonces el profeta anciano se fue y encontró el cadáver tirado en el camino, y junto a él al asno y al león. El león no había devorado el cadáver ni despedazado al asno. Entonces el profeta anciano levantó el cuerpo del profeta de Judá, lo echó sobre el asno y volvió con él a su ciudad para hacerle duelo y enterrarlo. Lo enterró a su propio sepulcro y lloró por él diciendo: ay, hermano mío. Después de enterrarlo, dijo a sus hijos: cuando yo muera, entiérrenme en el mismo sepulcro en que he enterrado a este hombre de Dios. Pongan mis restos junto a los suyos, porque sin duda se cumplirá lo que él anunció por orden del Señor contra el altar de Betel y todos los santuarios en lugares altos que hay en las ciudades de Samaria. A pesar de esto, Jeroboam no abandonó su mala conducta, sino que volvió a nombrar sacerdotes de entre el pueblo para los santuarios en lugares altos. A quien así lo deseaba Jeroboam los consagraba sacerdotes de tales santuarios. Tal proceder fue la causa de que la descendencia de Jeroboam pecara y que por lo mismo fuera exterminada por completo. Primera de Reyes 14. Ahías anuncia la caída de Jeroboam. Por aquel tiempo, Abías, el hijo de Jeroboam, cayó enfermo, y dijo Jeroboam a su mujer: anda, ponte un disfraz para que no reconozcan que eres mi mujer, y vete a Silo. Ahí vive Ahías, el profeta que dijo que yo sería rey de esta nación. Toma 10 panes, tortas y una jarra de miel, y ve a verlo para que te diga lo que va a hacer de este niño. Así lo hizo la mujer de Jeroboam, se preparó y fue a Silo y llegó a casa de Ahías. Ahías no podía ver, pues su vista se había ido apagando a causa de su vejez, pero el Señor le había hecho saber que la mujer de Jeroboam iría a consultarle acerca de su hijo que estaba enfermo. También le hizo saber que le debía responder y le advirtió que llegaría disfrazada. Cuando Ahías oyó sus pasos al entrar por la puerta, dijo: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te haces pasar por otra? Yo he recibido el encargo de hablarte duramente. Así que vuelve y dile a Jeroboam que el Señor Dios de Israel ha dicho: yo te saqué de entre el pueblo y te hice jefe de mi pueblo Israel. Yo te quité el reino a la dinastía de David para dártelo a ti. Pero tú no has sido como David mi siervo, que cumplió mis mandamientos y me siguió de todo su corazón, y cuyos hechos fueron rectos a mis ojos. Tú te has comportado peor que todos los que hubo antes de ti. Tú, para hacerme enojar, te has hecho otros dioses e imágenes de hierro fundido y me has despreciado. Por eso voy a traer el mal sobre tu descendencia. Haré que mueran todos tus descendientes, varones en Israel. Ninguno quedará con vida. Barreré por completo tu descendencia como si barriera estiércol. A tus parientes que mueran en la ciudad se los comerán los perros, y a los que mueran en el campo se los comerán las aves de rapiña, porque yo, el Señor, así lo he dispuesto. En cuanto a ti, mujer, levántate y vete a tu casa. Tan pronto pongas un pie en la ciudad, el niño morirá. Entonces todo Israel hará lamentación por él y lo enterrarán, pues él será el único descendiente de Jeroboam que tendrá sepultura. Porque de toda la descendencia de Jeroboam, solo en él ha encontrado el Señor Dios de Israel algo que le agrade. Después
Pondrá en Israel un rey que acabará con la dinastía de Jeroboam en su día. De ahora en adelante, el Señor va a sacudir a Israel como la corriente del río sacude las cañas. Lo arrancará de esta buena tierra que dio sus antepasados y lo arrojará más allá del río Éufrates, por haber hecho representaciones de Astarte, causando con ello la irritación del Señor. El Señor entregará a Israel por los pecadores de Jeroboam, por los pecados que Jeroboam ha cometido y que ha hecho cometer a Israel. Entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se fue y llegó a Tirsa, y en cuanto cruzó el umbral de la casa, el niño murió. Todo Israel fue a su entierro y lloró por él, según lo había anunciado el Señor por medio de su siervo, el profeta Ahías. El resto de la historia de Jeroboam, las batallas en que tomó parte y otros detalles de su reinado están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Jeroboam reinó durante 22 años y después de su muerte reinó en su lugar su hijo Nadab. Reinado de Roboam en Judá. En Judá reinaba Roboam, hijo de Salomón. Tenía 41 años cuando comenzó a reinar y reinó durante 17 años en Jerusalén, la ciudad que el Señor escogió en todas las naciones de las tribus de Israel como residencia de su nombre. La madre de Roboam se llamaba Naamá y era amonita. Pero los hechos de Roboam fueron malos a los ojos del Señor y le irritaron más que todos los pecados que cometieron sus antepasados, pues ellos también construyeron santuarios en lugares altos y levantaron piedras y troncos sagrados en toda la colina alta y debajo de cada árbol frondoso. También los hombres del país practicaban la prostitución como culto y se cometían todas las infamias practicadas por las naciones paganas, pero el Señor había arrojado de la presencia de Israel. En el 5º año del reinado de Roboam, Sisac, rey de Egipto, fue y atacó a Jerusalén, apoderándose de los tesoros del templo del Señor y del palacio real. Todo lo saqueó y se llevó también todos los escudos de oro que había hecho Salomón. El rey Roboam hizo en su lugar escudos de bronce y los dejó al cuidado de los oficiales de la guardia que vigilaban la entrada del palacio real. Y cada vez que el rey iba al templo del Señor, los guardias lo llevaban. El resto de la historia de Roboam y de todo lo que hizo está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Hubo guerra continuamente entre Roboam y Jeroboam, y cuando Roboam murió fue enterrado con sus antepasados en la ciudad de David. Su madre se llamaba Naamá y era de Amón. Después reinó en su lugar su hijo Abiam. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 166. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.